Bienvenidos todos, muchísimas gracias por acompañarnos. Somos la Iglesia de Cristo en la Ciudad de México y transmitimos desde la zona sur de la ciudad. Mi nombre es Aarón y es un gusto poderles transmitir la palabra de Dios, un privilegio no merecido que tengo para poderles hablar hoy. Como todos sabemos, estamos comenzando ya la Semana Santa. Comienza según el calendario el día miércoles, este día, y termina el domingo de resurrección, donde también tendremos un servicio celebrando el acontecimiento más importante de la historia, que vino y partió la historia en el antes y en el después. Hoy en día estamos aquí para poderles compartir acerca de lo que creemos como hijos de Dios, como fieles seguidores de la doctrina cristiana, lo que vivimos cada día de acuerdo a nuestra fe y nuestros principios y nuestros valores cristianos. Hoy la Semana Santa tiene un significado diferente para todas las personas. Hay quienes piensan que es un periodo vacacional, aprovechan para salir, otros salen pero con la idea de reencontrarse como familias, hacer una oración íntima, personal, se toman ciertos días para hacer reflexión. Pero ¿qué significa para los discípulos de Jesús? Para nosotros como hijos de Dios debe significar algo muy personal, algo que es trascendente, aunque nosotros recordamos a Cristo todos los días y semana a semana compartimos el pan y el jugo de uva que representa la sangre de Cristo en esa comunión que tenemos como familia e hijos de Dios. Hoy valdría la pena recordar las formas en las que la gracia de Dios nos acompaña a través del poder de la cruz de Cristo. Lo que pasó en este acontecimiento que cambió la historia de nuestras vidas y la sigue cambiando. Sin más, vamos a hacer una oración y comenzamos con este tiempo. Padre, gracias por esta noche. Te pedimos que bendigas nuestra enseñanza, que nos acompañes de inicio a fin, que tú, Dios, promueva las ideas y ayudes que tu palabra se quede prendida en nuestros corazones. Que mis palabras solo sean tuyas, Dios. Yo solo soy un instrumento, un siervo tuyo, Padre, un medio, pero tú eres la razón por la que estamos aquí. Bendícenos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Sin más, vamos a ir encontrando el título de la clase de esta noche. Y quisiera comenzar con esta pregunta, ya que vamos a hablar del poder de la cruz. ¿Por qué la cruz tiene poder? Bueno, hay 8 principios que lo explican, principios bíblicos que nos deben llevar a recordar cómo ese poder está actuando, operando en nuestras vidas el día de hoy. Es decir, es un poder vigente, es un poder transformador, es un poder que ayuda a la gente a tener una relación íntima y personal con el Padre. Estamos hablando que este acontecimiento no fue cualquier acontecimiento, ha cambiado la historia de la humanidad y también la historia de cada uno de nosotros. Quiero recordarte algo. Sin la cruz no hay paz ni unidad en nuestros hogares ni en la iglesia. Si esto no hubiese tenido lugar en la historia, muchas cosas que parecen amor no serían realmente amor, solamente serían sentimientos humanos que nos podemos compartir unos con otros, pero que no impacta la vida de nadie. Realmente el amor que Dios derramó en la cruz fue un amor trascendente, fue incondicional y llegó a nuestros corazones a través del Espíritu Santo. El amor de Dios, recordemos hermanos, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Así es que, ¿cómo podríamos mencionar esas virtudes, verdad? ¿Qué es lo que Dios quiere que sepamos? Yo les quiero invitar, amigos y hermanos, a que volvamos a hacer la decisión de creer en la cruz. La cual significa, pues es una muerte a nuestra propia voluntad. La cruz significa morir a nuestros propios deseos y también es muerte, sobre todo aquello que tenga que ver con buscar nuestro propio egoísmo. Cuando vivimos una vida crucificada, podemos ser testigos de cómo Jesús comienza a surgir y el amor es derramado abundantemente en nuestros corazones. Cómo Jesús se hace presente en nuestras vidas y ese mismo amor es el que Jesús vivió
y caminó aquí en la tierra hasta ser trascendente en la eternidad. Qué valioso es poder recordar entonces algunos principios que esta noche vamos a recordar. En 1 Corintios 1:24, 1 Corintios 1:24 dice la palabra de Dios lo siguiente, y de aquí vamos a sacar nuestra enseñanza en esta noche. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Amén, ¿verdad, hermanos? Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles, pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles. Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Si la Biblia nos dice aquí que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios, y es ese Cristo crucificado, al cual estamos predicando al mundo para que crean que tienen una oportunidad de salvarse, ¿cómo yo puedo constatar ese poder y esa sabiduría de Dios en mi propia vida? ¿Cómo se manifiesta? Entonces esta noche lo vamos a recordar para que quede muy clara que esta Semana Santa no sea una Semana Santa más, pero que pueda haber reflexión personal, y lo que tú vas a escuchar en adelante van a ser maneras en la forma en la que la gracia de Dios toca nuestras vidas, utilizando como punto de partida cómo la cruz es el poder de Dios, que sí vale, que tiene trascendencia para nosotros, no como para un griego que era simples tonterías. Para nosotros es el poder transformador de Dios, que nos bendice todos los días. De tal manera entonces que veamos lo siguiente. Cuando nosotros podemos ver la cruz de Cristo, vemos esa gloria de Dios manifestada y cómo la gracia se hace visible en nosotros de 8 maneras. Entonces, en aquella cruz hay poder y vamos a definir para qué hay poder. Acompáñenme para que podamos ver los siguientes puntos. La palabra de Dios dice que en la cruz hay poder para, número 1, reconciliarnos con Dios. Y después vamos a ver, número 2, separarnos del mundo. En Efesios 2, versículo 16, hablemos acerca de esa reconciliación con Dios. Dice la Biblia que porque Cristo es nuestra paz, de los dos pueblos ha hecho uno solo, derribando mediante su sacrificio el muro de enemistad que nos separaba, pues anuló la ley con sus mandamientos y requisitos. Esto lo hizo para crear en sí mismo de los dos pueblos una humanidad al hacer la paz, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz, por la que dio muerte a la enemistad. Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Es verdad, Jesús nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió entre nosotros, nos reconcilió entre aquellos que somos diferentes, pensamos diferente, actuamos diferente, pero Él vino a traer justamente la esencia de la paz, que es dual. Lo mismo causa el cese de la separación que de la lucha. La paz significa estar unidos con y también poner fin a todo tipo de hostilidad. De tal manera entonces que podemos comprender que Cristo derribó las paredes que las personas han levantado entre ellas. Debido a que esas paredes se derribaron, podemos disfrutar de una verdadera unidad con personas que no son como nosotros. Esto es lo que llamamos verdadera reconciliación. Gracias a la muerte de Cristo, al poder de la cruz, todos somos parte de una sola familia. Ese es el ideal de Dios. Dice Gálatas 6:14, una vez que hemos comprendido que el poder de Dios
nos ha ayudado a reconciliarnos con Él. El poder de la cruz nos ayuda a reconciliarnos con Dios. Número 2, nos ha ayudado también a separarnos del mundo. En Gálatas 6:14 dice la Biblia: en cuanto a mí, jamás se me ocurra jactarme, dice Pablo, de otra cosa sino de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por quien el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Es decir, el mundo, decía Pablo, yo no quiero jamás jactarme de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando tú piensas en la vida de Pablo, él podía jactarse de su conocimiento, de su posición social, de su intelecto, de la forma en la que él tenía influencias de un nivel muy alto. Él podía jactarse de su propia riqueza intelectual. Pero no fue así. Cuando él ha sido transformado por el poder de la cruz en su propia vida, para él entonces toma sentido todo lo que hace en sus días, en esa vida que él no entendía cómo vivir, pero cuando viene Cristo a él, le da razón, le da objetivos, le da propósito. ¿Acaso no todas las personas queremos un propósito por qué vivir y por qué morir? Bueno, Pablo ya lo estaba viviendo y él menciona aquí: yo ya no me jacto y no me interesa presumir de cualquier otra cosa que no sea nuestro Señor Jesucristo. Porque Él hizo algo que no ha hecho nadie. Fue a la cruz, fue crucificado para mí, y así es que yo voy a ser crucificado para el mundo. Para las cosas del mundo también he muerto. De tal manera que es impresionante la forma en la que Pablo está diciéndonos aquí cuán valioso es entender que cuando Cristo viene con poder en nuestras vidas y lo comprendemos de tal manera, ya el mundo también debería morir para nosotros. Yo a veces no entiendo por qué a veces nos pasa, ¿verdad? Que como cristianos queremos jugar dual, queremos ser muy cristianos en la iglesia, pero pensamos en el mundo, vamos detrás del mundo, nos dejamos tentar y fascinar por las cosas del mundo, cuando en verdad deberían de tener menos valor. No significa que no importen, pero ya no nos mueven como nos movían antes de la cruz. Cuando antes de conocer la cruz de Cristo en mi propia vida, pues yo era una persona materialista que vivía solamente de sensaciones, le daba valor a lo que traía puesto, le daba más valor a lo que traía en la cartera. No era feliz si no tenía dinero en mi bolsa, es decir, yo quería cumplirme todos mis caprichos, pero la verdad es que estaba vacío por dentro. Mis batallas simplemente eran infructíferas. Y después, cuando conozco la cruz de Cristo y su poder transformador, ahora pienso similar a Pablo. Una vez que he entendido que Cristo murió por mí, pues ya las cosas del mundo tienen menos valor. Ya, ¿verdad, hermano? Ya no es como nos mueve más todo lo que no tenemos, sino más bien ahora agradecemos lo que tenemos en Cristo Jesús. ¿Saben que el mundo está lleno de incitaciones? Cada día somos confrontados con presiones culturales, sutiles, como también estamos bombardeados aquí y allá con mucha propaganda abundante, pecaminosa. Y la única forma de escapar de estas influencias destructivas es pedir a Dios que nos ayude para morir a ellas, así como Pablo lo hizo. ¿Cuánto de los intereses de este mundo actualmente te atraen ahora? Te están atrayendo en este momento, hermano. Creo que con todo el corazón, a todas las personas queremos llevar vidas buenas. Pero no puedes llevar una vida buena si no tienes un cambio interno. Cuando tú cambias internamente, te conduce a un caminar espiritual. Pero cuando no estás cambiando internamente, ese intento de ser bueno es vano, es vacío, no te dura. Lo que importa a Dios es que experimentemos un cambio total desde nuestro interior. De tal manera entonces que el poder de la cruz sirve para recordarnos que Él nos ha reconciliado con el Padre, que nos ha traído de diferentes entornos y gracias a la cruz nos unió, pero también nos ha llamado a separarnos del mundo. Que la cruz tenga el valor en nuestras vidas
va a definir mucho nuestros días como cristiano y como hijos de Dios. En la cruz hay poder para, número 3, exaltarle al trono de Dios. Y 4, quitar las demandas de la ley. En Filipenses 2, versículo 9, dice: por eso Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que ante ese nombre concedido a Jesús doblen todos las rodillas en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Aquí la palabra sugiere una exaltación a la posición más alta, más sublime, única, personal. Dios puso a Cristo en el honor más alto. Es decir, a través de Cristo todo se puede mantener en orden. Es una elevación por encima de todo nombre, de todos los seres humanos, cuando nosotros le damos a Cristo el señorío de nuestras vidas. Así como los filipenses entendieron, iban a mostrarle entonces una obediencia parecida a la que Cristo hizo con Dios. Él se sometió hasta el final por amor a nosotros y hoy tiene el lugar de honor más alto. Pablo no está enseñando que nuestra salvación depende de lo que continuamente hacemos, sino que debe expresarse en un avance progresivo en la vida y de nuestro propio carácter como cristianos. No solo individualmente, sino también a través de la participación obediente al servicio colectivo que le damos a la iglesia. Cuánto en verdad estamos sirviendo a través de nuestro servicio, exaltamos a Dios, exaltamos a Jesús. En Colosenses 2:14 dice que Dios anuló el documento de deuda que había contra nosotros y que nos obligaba, lo eliminó clavándolo en la cruz. Dios despojó de su poder a los seres espirituales que tienen potencia, autoridad, y por medio de Cristo los humilló públicamente, llevándolos como prisioneros en su desfile victorioso. No solamente podemos entender que la cruz y su poder nos lleva a exaltar el nombre de Jesús en obediencia y en servicio, pero también nos recuerda que Él ha anulado el documento de deuda a través de ese poder de la cruz para que nosotros podamos tener una vida nueva en Cristo, una relación con Él. Dios, dice la Biblia, levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo. Pablo nos está llevando hasta la cruz. Era en aquellos tiempos costumbre poner en la cruz un acta en la que se exponían las culpas por las que el crucificado estaba muriendo. Es así que Dios tomó el acta con nuestras transgresiones que nos inculpaban y que debían de ir en nuestra crucifixión por nuestros pecados. ¿Pero qué hizo Dios? Quitó esa acta y la clavó al lado de Jesús, al lado de la cruz de Cristo. Y la idea es que todo esto fue un hecho que se realizó en el pasado, pero sus efectos perduran hasta el día de hoy. El Salvador fue clavado en la cruz y juntamente con Él nuestras culpas que nos condenan. Es decir, este gran acto nos ha ayudado a entender que ya no tenemos por qué vivir bajo normas, ya no debemos vivir bajo la ley, hoy vivimos bajo la gracia, por el perdón inmerecido de Dios. Por eso es que es importante lo poderoso del mensaje de la cruz, porque nos quita ataduras de pecado, ataduras de ideologías, y estamos aquí para servirle, exaltarlo en nuestro amor y en nuestro servicio. También nos guarda del pecado de la carne, nos cuida, ¿verdad? Y también nos despoja del viejo hombre. Comprendamos lo siguiente en Gálatas 5:24. Y los que son de Cristo Jesús ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador junto con sus pasiones y malos deseos. ¿Tú eres de Cristo? Según aquí Pablo ya has crucificado la naturaleza de ese hombre, de esa mujer pecadora, junto con sus pasiones y malos deseos. Y si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Ya no seamos orgullosos ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. No está diciendo que dejamos el pecado, sino que el pecado que debe morir ya no nos debe dominar en el nuevo hombre que somos en Cristo. Ya el viejo hombre ha muerto, ha sido crucificado con el poder de la cruz de Cristo, pero nosotros necesitamos recordar cómo debemos caminar ante Dios. Ya no es como antes, ¿verdad? Cuando estábamos esclavizados, dominados
por los rencores, por las mentiras, por los chismes. Eso ya quedó atrás, porque ahora tenemos una nueva vida en Cristo. ¿Tú estás caminando según tu nueva vida? La vida antigua, la vida de la carne, de la ley, quedaron en el pasado con el sacrificio de Jesús. Ahora está por delante una nueva vida en el Espíritu de Él. Y vivir en ese Espíritu es la raíz o la razón o el corazón de la vida cristiana. El andar en Espíritu es nuestra manifestación de esta vida espiritual. El fruto del Espíritu, recordemos, es la evidencia del carácter espiritual de un cristiano. Y el Espíritu da vida nueva a todos nosotros. En Romanos 6, versículo del 6 al 8, dice, sabemos lo que antes éramos fue crucificado con Cristo. Otra vez nos hace un recordatorio a lo que fuimos antes, para que el poder de nuestra naturaleza pecadora quedara destruido y ya no siguiéramos siendo esclavos del pecado, porque cuando uno muere, queda libre de pecado. Si nosotros hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Enfrentamos un continuo reto día tras día. ¿Nos inclinamos ante el pecado o nos inclinamos ante Dios? Todos somos miembros, somos partes activas del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Todos representamos un organismo vivo. Pero este organismo, esta iglesia debe mantenerse alejada de aquello que la puede dañar. El poder de la resurrección de Cristo está obrando en nuestras vidas hasta el día de hoy. Y es el mayor poder que cualquier pecado. No importa el tiempo que haya afectado nuestras vidas, el poder de Dios se manifiesta que nosotros podemos ya despojarnos del pasado y vivir en esa novedad de vida, lo cual considero que es una gran bendición para todos nosotros. ¿Estás tú viviendo agradecido ante la cruz y ante el acontecimiento más grande de la historia? Hagámoslo realidad, hermanos. Alejémonos del pecado de la carne y despojémonos del viejo hombre. Para finalizar, en la cruz hay poder para ignorar el yo, el egoísmo, y también para inspirarnos a todos a la obediencia. Dice la Biblia en Gálatas 2:20, voy a leer desde el 19, porque por medio de la ley yo he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo quien vive, sino que es Cristo quien vive en mí. Y la vida que ahora vivo en el cuerpo la vivo por mi fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó a la muerte por mí. ¿Saben? Creer en Cristo crucificado no solo es creer que lo fue, sino también creer que yo estoy juntamente crucificado con Él. Esto es conocer a Cristo crucificado. Todos podemos decir que conocemos a Cristo por su enseñanza, por su doctrina, por su amor, por la forma en la que Él enseñaba. Pero también debemos, los cristianos, los hijos de Dios, aprender a decir que conocemos a Cristo porque también hemos sido crucificados con Él. De ahí aprendemos cuál es la naturaleza de la gracia. La gracia de Dios no puede estar unida al mérito del hombre. La gracia no es gracia a menos que sea dada libremente en toda forma. Mientras más sencillamente el discípulo confía en Cristo para todo lo que hace, más devotamente andará delante de Él en todo lo que Él ordena y en todos sus mandamientos. Cristo vive y reina en cada uno de nosotros. Y Él vive aquí en la tierra por la fe en el Hijo de Dios, que obra por amor, que produce obediencia y nos cambia todo el tiempo a su imagen. De ese modo, uno puede comprender que no debe abusar de la gracia de Dios y no hacemos vana la gracia de Dios, sino que le damos su debida importancia. Dice Gálatas 3, versículo 1, Gálatas duros para entender. ¿Quién los empujó?
En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento de la ley o por aceptar el mensaje de la fe? ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu quieren ahora terminar con algo puramente humano? ¿Tantas buenas experiencias para nada? Imposible que hayan sido para nada. Hay de aquellos que se desvían de este mensaje porque tiene una importancia relevante. Si tú eres de las personas que estás separándose de este mensaje por escuchar cuentos humanos, doctrinas falsas, o estás buscando solamente escuchar prédicas que hablan de cosas morales, o cosas que son imaginaciones, ¿sabías tú que el Dios de este mundo, que es Satanás, el enemigo de Dios, ha cegado el entendimiento de los hombres de diferentes maneras, por diferentes medios, para que aprendan a no confiar en el Salvador crucificado? El fruto del Espíritu Santo se da en quienes predican la doctrina de la fe. No es la justificación por obras. Este no es solamente un mensaje motivador, sino transformador. De tal manera que podemos deducir lo siguiente: Jesús, como dice, ¿verdad?, que tenía derecho como Dios a la obediencia y al servicio de toda criatura del universo, asumió el papel de un servidor sumiso a la voluntad del Padre y fue obediente hasta la muerte. Él nos inspira a ser obedientes hasta la muerte, hasta los últimos días de nuestras vidas. Hemos entonces comprendido que lo que Dios está llevándonos a entender son 8 maneras en las que la gracia ha tocado nuestras vidas. La gracia se manifestó reconciliándonos con Dios, separándonos del mundo, exaltando su nombre en el trono de gloria, cuando todos vamos a doblar las rodillas ante Él. Quitó las demandas de la ley, apartándonos de los pecados de la carne, despojándonos del viejo hombre, del cual ya no somos esclavos, que ignoráramos el yo, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí, y además nos ha inspirado a la obediencia. Es así como el poder de la cruz es visible, es tangible y está vigente hasta nuestros días, el día de hoy. ¿Cómo podemos concluir esta enseñanza? De la siguiente manera: Jesús murió por mí, ahora yo vivo para Él, o vivo por Él. Y una historia que nos habla acerca de un hombre que habla acerca del amor verdadero. Dice esa historia que un hombre de cierta edad vino a una clínica donde trabajó para hacerse curar una herida en la mano. Tenía bastante prisa y mientras se curaba le pregunté qué era eso tan urgente que tenía que hacer. Y me dijo que tenía que ir a una residencia de ancianos para desayunar con su mujer que vivía allí. Me contó que llevaba algún tiempo en ese lugar y que tenía un Alzheimer muy avanzado. Mientras acababa de vendar la herida, le pregunté, ¿y si ella se alarmaría en caso de que él llegara tarde esa mañana? Y él contestó, no, ella no sabe quién soy. Hace ya casi 5 años que no me reconoce. Entonces le pregunté extrañado, ¿y si ya no sabe quién es usted, por qué esa necesidad de estar con ella todas las mañanas? Me sonrió y dándome una palmadita en la mano me dijo, ella no sabe quién soy yo, pero yo todavía sé muy bien quién es ella. Y tuve que contenerme las lágrimas mientras salía y pensé, esa es la clase de amor que quiero para mi vida. El verdadero amor, hermanos, no se reduce a lo físico, ni a lo romántico, ni a las fechas. El verdadero amor es la aceptación de todo lo que el otro es, de lo que ha sido, de lo que será y de lo que ya nunca va a poder ser. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Es verdad que Dios es amor, que Él permanece en amor y el que permanece en Él puede experimentar ese amor.
porque Dios está en él. Juan 14:16. Sabemos y creemos que Dios nos ama porque Dios es amor. Cualquiera que ama a sus hermanos está íntimamente unido a Dios. Hay veces que nosotros nos hemos olvidado quién es Dios, quién fue Jesús en la cruz y el poder que actúa en nosotros. Pero algo puede estar seguro, es que el poder de la cruz también se manifiesta en que Él sí sabe quién eres tú y que jamás va a renunciar a ti. Él nos ama incondicionalmente. Hagamos que estas fechas de Semana Santa sean relevantes. Tomemos un tiempo de orar, tomemos un tiempo de reflexión, de arrepentimiento y volvamos a creer en el poder de la cruz. Que Dios les bendiga. Hasta muy pronto.